Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Perfecto, gracias, chicos. Bien, buenos días a todos. Sí, vamos a comenzar con la clase entonces. Hoy día vamos a ver una parte de la filosofía antigua, ¿sí? Como tienes acá, bueno, un esquema general de la historia de la filosofía, habíamos comentado la semana pasada, recuerda que antes de la aparición de la filosofía, la explicación acerca de los fenómenos de la naturaleza en general estaban basados en los mitos, ¿no? Por eso, antes de la aparición de la filosofía se le conoce como etapa prefilosófica, ¿no? O mitológica. Luego aparecen los primeros hombres que intentan dar una explicación más racional acerca de la naturaleza, acerca de ciertos fenómenos, ¿no? Los presocráticos, los primeros filósofos. Luego de los presocráticos aparece una figura muy importante, ¿no? Algunos consideran que es la figura más importante de la historia de la filosofía, que es Sócrates. Y después de él vienen Platón y Aristóteles. Hoy día precisamente vamos a ver esa etapa de la filosofía antigua, que es la etapa socrática y la etapa de los grandes sistemas filosóficos, ¿sí? De Platón y Aristóteles. Entonces, vamos a comenzar con Protágoras porque, como tú sabes, siempre es importante conocer a Sócrates en función también de cuál fue, digamos, digamos, su principal lucha, ¿no? Él es muy crítico, fue muy crítico de los sofistas, ¿no? Y de los sofistas, digamos, el más importante va a ser Protágoras. Protágoras, ¿por qué lo vemos primero? ¿Por qué lo vemos antes que Sócrates, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos a Sócrates. Porque, fíjate en las fechas, en realidad Protágoras mayor que Sócrates, ¿sí? Tú sabes que antes de Cristo las fechas van de mayor a menor, ¿no? Conforme se van acercando al año cero, ¿no? Al año que nace Cristo. Entonces, Protágoras era mayor que Sócrates. Era una persona que cuando Sócrates comienza a tener importancia, Protágoras ya tenía fama, ya era una persona famosa, no era un sofista famoso. Y estudiamos a Protágoras porque es considerado el sofista más importante de la historia, ¿no? De él nos ha quedado esta famosa frase, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, el famoso principio de homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas, fíjate. ¿Qué nos quiere decir Protágoras con esta frase? Lo que nos quiere decir es que cada hombre, cada uno de las personas, cada ser humano, tiene una manera de entender la realidad, una manera de percibir las cosas, una opinión distinta. Y para Protágoras, cada una de esas opiniones, cada una de esas perspectivas es válida. Cada una encierra una verdad. Lo que es bueno para uno quizás será malo para otro, ¿sí? Lo que es agradable para uno puede ser desagradable para otro, ¿sí? Lo que es conveniente para un niño no necesariamente es conveniente para un anciano, ¿no? O para un adulto. Entonces, los sofistas, y especialmente Protágoras, siempre van a hacer énfasis en el relativismo de las cosas. Cómo todo es relativo, todo depende de la cultura, depende del momento, ¿no? Depende del contexto. Es decir, que no hay una verdad para los sofistas, sino que la verdad es relativa, cada uno tiene su verdad, ¿no? Lo que está actualmente de moda, si te das cuenta, ¿no? Porque en las redes sociales, por ejemplo, si tú entras, muchas personas cuando discuten acerca de un tema dicen, bueno, es mi opinión, ¿no? Es mi verdad, ¿no? O es mi perspectiva, pues mi versión de los hechos, ¿no? Cada uno tiene una manera distinta de percibir las cosas. Exactamente eso decían los sofistas, ¿no? Por eso no podemos decir que alguien está, digamos, en lo correcto y alguien está equivocado, ¿no? Depende, porque cada uno puede percibir las cosas de distinta forma. Entonces, existen distintas verdades, pequeñas verdades, cada uno tiene su verdad. No existe la verdad, ¿no? Como algo universal, algo, digamos, único, ¿no? Como una verdad absoluta. Entonces, a esto es que se le conoce como relativismo
nociológico. ¿Por qué nociológico? Porque la nociología, recuerda, es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Y el conocimiento que estudia la nociología tiene relación con la verdad, qué es lo verdadero, qué es lo falso. ¿Sí? La nociología estudia la verdad. Por eso, desde el punto de vista de los sofistas, la verdad no existe como una cosa absoluta, ¿no? Sino como algo particular, algo de cada uno, ¿no? Y por eso defiende relativismo lógico. Lo que yo considero correcto, para otros será incorrecto, y eso no significa que yo esté equivocado, significa simplemente que yo tengo una percepción de la realidad distinta, ¿sí? Entonces, la verdad y la falsedad dependen de cada hombre. Es más, dependen de cada cultura también, ¿no? Porque lo que es bueno en una cultura puede ser malo en otra. Lo que es bello para una cultura puede ser feo para otra. Lo que es bello en una época, luego pasa a ser considerado feo en otra época, ¿cierto? Entonces, a eso apuntan los sofistas, al relativismo. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Ahora, los sofistas, cuando te hablo de los sofistas en general, te hablo de personas que iban, digamos, viajaban constantemente de ciudad en ciudad y ofrecían sus servicios como maestros, ¿no? Eran como tutores que tenían discípulos, alumnos, a los que les enseñaban ciertas cosas, especialmente retórica, eran maestros de retórica. Enseñaban a debatir, a ganar debates, discusiones, porque recuerda que en esa época era muy valorada la democracia, ¿no? Y en una democracia tú tienes que discutir, tienes que dar tu punto de vista, tienes que tratar, digamos, de convencer al otro de que tu punto de vista es el correcto, ¿no? Entonces, el problema va a ser que los sofistas se van a ganar una mala fama con el tiempo, ¿no? Porque a ellos no les va a interesar tanto lo que es correcto, sino ganar la discusión, como sea, ¿sí? Ahora, precisamente esa es una de las cuestiones que Sócrates más va a criticar, el hecho de que los sofistas consideren que no hay una verdad, sino que todas las opiniones valen, ¿no? Y que la cuestión es convencer al otro de que tu opinión es la mejor, ¿no? Para Sócrates, no. Para Sócrates existe una verdad, ¿no? Pueden haber distintas opiniones, sí. En nuestra vida cotidiana nosotros vemos que todos tienen distintas formas de ver las cosas, pero el hecho de que sea así no significa que no exista la verdad. Significa que hay personas, digamos, que están equivocadas y hay personas que están más cercanas a la verdad, ¿sí? Ahora, fíjate aquí. Esto es a lo que se refiere con esto de acá, ¿no? Combatió el relativismo de los sofistas. Él no cree que hay muchas verdades, que cada uno tiene su verdad y que cada opinión es válida, sino que él cree que hay una verdad. Pero evidentemente alcanzar la verdad tampoco es que sea sencillo. O sea, no es fácil, porque si fuera fácil, pues todos estaríamos de acuerdo en una sola forma de ver las cosas. No, no es sencillo alcanzar la verdad, es difícil, es complicado, ¿no? Es doloroso incluso, va a decir Sócrates, ¿sí? Luego vamos a ver por qué es doloroso alcanzar la verdad, por qué no es fácil. Ahora, en este primer punto, fíjate, dice, sostuvo que el cultivo del alma debe ser el fin de nuestra existencia. Es decir, el hombre tiene como deber máximo cultivar su alma. El cultivo del alma tiene un doble aspecto, digamos, ¿no? Involucra dos cosas, una cuestión intelectual, ¿sí? Y un aspecto ético, ¿sí? Un aspecto intelectual, repito, y un aspecto ético. ¿Por qué intelectual? Bueno, porque los seres humanos, fíjate, los seres humanos tenemos una característica fundamental, que es la razón, ¿no? El primero en decir que el hombre es un animal racional es Aristóteles, pero todos los griegos consideraban que la razón era algo fundamental en el hombre, ¿sí? Todos los griegos exaltan la razón. Entonces, el hombre es un ser racional, eso lo podemos ver fácilmente, dirían los griegos. Pero no solamente somos seres inteligentes, racionales, sino que también nos distinguimos de los animales por otra cuestión. El hombre es el único que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, el hombre también tiene un aspecto ético, moral. Entonces el hombre tiene estas dos cosas que lo distinguen, que
forman parte de su ser, de su esencia, ¿sí? Algo fundamental de nosotros. Nuestra inteligencia y nuestra capacidad para entender o para distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, el cultivo del alma tiene que ver con estas dos cuestiones. Cultiva tu alma significa usa tu razón para comprender profundamente qué es el bien y qué es el mal. Ahora, acá hay un problema, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, yo sé qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, yo sé que mentir es malo, ¿no? Yo sé que robar es malo, yo sé que, no sé, ser egoísta es malo. Claro, pero Sócrates te diría, pero ¿lo sabemos realmente o lo sabemos superficialmente? Ese es el gran problema. La mayoría dice, yo sé que mentir es malo. Sin embargo, la mayoría de nosotros miente o ha mentido en algún momento de su vida, ¿o no? Todos creo hemos mentido alguna vez, a pesar de que sabíamos que mentir era malo. Bueno, Sócrates diría, el problema es que no sabes, pues. Sabes, entre comillas, en un sentido superficial, porque eso te han dicho, porque te han enseñado eso, pero no te han explicado o no has tú mismo razonado, tú eres un ser racional, deberías razonar, profundizar, analizar por qué es malo. Pero la mayoría no lo hace. Y precisamente porque no lo hace, es que luego, cuando se presenta una situación en la que pueden mentir, lo hacen, ¿no? Para evitar un castigo o lo que sea, lo hacen. Igual con, por ejemplo, algunas, incluso cosas más graves, ¿no? Te pongo un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Sabemos que robar es malo. Y robar simplemente implica tomar algo que no es nuestro, ¿sí o no? ¿Sí? Quedarnos con la propiedad de otro. Ahora te cuento un caso, ¿no? Hace 3 años más o menos hubo un asalto en Chorrillos, en un banco. Los asaltantes metieron todo el dinero que robaron en unas mochilas y se fueron, huyeron. La policía los siguió y llegaron a interceptarlos y golpearon la moto y las mochilas salieron volando. Con el golpe, ¿no? Con la fuerza del golpe, las mochilas se abrieron y el dinero que estaba ahí comenzó a salir por los aires. Era temprano, era la 1 de la tarde, más o menos era el almuerzo, y había gente caminando por ahí. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que el dinero comenzó a caer encima de la gente que pasaba, ¿no? Por la calle. ¿Y qué crees que hizo la mayoría de la gente? ¿Tú crees que la mayoría de la gente vio billetes de 100 soles, 200 soles cayendo y lo recogieron y lo devolvieron al banco o se lo dieron a la policía? La mayoría no lo hizo, ¿no? La mayoría, ¿qué hizo? La mayoría vio que la policía estaba más ocupada en arrestar a los delincuentes y que no se estaban fijando, y aprovechó el momento para coger los billetes y guardárselos rápido, ¿no? Para que nadie se diera cuenta. Ahora, eso evidentemente es algo malo, es un robo, porque estás cogiendo algo que no es tuyo. Tú sabes que eso no deberías hacerlo, sin embargo, se da la ocasión propicia y la mayoría lo hace. Entonces, ¿qué diría Sócrates? Sócrates diría, ese error, digamos, moral, esa equivocación moral para Sócrates, se produce ¿por qué? Porque no has cultivado tu alma, porque no has razonado, no has analizado por qué robar es malo. Simplemente te has quedado con lo superficial. Mi mamá, mi papá, mi profesor, el colegio me han dicho que robar es malo y punto, pero no sabes por qué. Y eso es lo que te hace débil frente a este tipo de situaciones, a cometer errores o a cometer acciones inmorales. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso Sócrates considera que es fundamental el cultivo el análisis, la razón, la indagación. Un hombre que usa su razón, que indaga, que cuestiona, que se pregunta, que analiza sobre estas cuestiones, necesariamente va a ser un hombre virtuoso. En griego, arete. Arete significa virtud en griego. Entonces, el hombre que más usa su razón para analizar estas cuestiones, al final también va a ser el hombre más virtuoso. Eso es algo que tenemos que hacer todos, es un deber. ¿Por qué nuestro deber? Porque en eso consiste nuestra esencia como seres humanos, nuestra razón y nuestra ética, ¿no? Nuestra capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Ahora, fíjate,
¿Cómo se da el cultivo del alma? Si bien tenemos que analizar, reflexionar, meditar acerca de estas cuestiones, no se da de manera simplemente aislada. Para Sócrates es importante el diálogo. El diálogo, es decir, para él es más fácil que otro te haga notar tus errores, que otro se dé cuenta de cuando te estás equivocando en algo, como ocurre a veces cuando conversamos con las personas, ¿no? O en redes sociales incluso tenemos una opinión sobre alguna cuestión y la ponemos y de pronto aparece alguien que nos cuestiona, ¿no? Que va en contra de lo que creemos y a veces de manera bien fundamentada. Es decir, nos damos cuenta de que sí tiene argumentos para ir en contra de lo que nosotros estamos opinando. Entonces, es más probable que otro se percate de tus errores que tú mismo te percates de tus errores. Por eso es importante el diálogo. La mayéutica, fíjate, él emplea el método de la mayéutica, pero la mayéutica, esta palabra, hace referencia al arte de la comadrona. Las comadronas son las parteras, es decir, las mujeres mayores generalmente que ayudan a las mujeres más jóvenes a dar a luz. La mamá de Sócrates era partera, se dedicaba a la mayéutica. Y Sócrates va a usar esta palabra mayéutica, como una analogía, digamos, con lo que él hace, ¿no? Va a comparar, va a decir, así como mi madre ayuda a las mujeres a parir a sus niños, yo ayudo a los hombres a parir, obviamente no niños, ¿no? Sino ideas verdaderas. Yo ayudo a los hombres, así como mi madre, pero a los hombres a alcanzar la verdad. Pero no diciéndoles la verdad, no dándoles sermones, no dándoles definiciones, sino más bien guiándolos con preguntas. Sócrates, recuerda, nunca daba definiciones, nunca daba respuestas, siempre planteaba preguntas, siempre planteaba preguntas. Entonces, te hacía notar tu error a través de la pregunta, no diciéndote, fíjate, acá te has equivocado, no, sino planteándote una pregunta precisa como para que te dieras cuenta en qué te habías equivocado en tu definición. ¿Por qué te hablo tanto de la definición? Porque él considera que el conocimiento verdadero de algo, sea lo que sea, por ejemplo, cosas abstractas, la justicia. El conocimiento verdadero de qué es la justicia, solamente yo puedo identificarlo si es que puedo dar un concepto o definición. Si alguien sabe algo, si alguien conoce de algo profundamente, va a saber definirlo. Pero si no sabe, no va a poder definirlo. Entonces, ¿cómo yo sé si alguien tiene un conocimiento verdadero? Sócrates va a decir, sencillo, pregúntale la definición. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que un juez sabe qué es la justicia? Un juez debería ser el primero en saber definir la justicia. Sí, cierto. Yo sé que un juez sabe qué es la justicia si me puede definir fácilmente qué es la justicia. Si no sabe definir qué es la justicia es porque no sabe qué es. ¿Te das cuenta? Entonces, repito, Sócrates preguntaba, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? Y esperaba que la persona con la que él conversaba le diera una definición, ¿sí? Pero usualmente las definiciones eran, digamos, no tan buenas, ¿no? O tenían por ahí algún error que Sócrates sabía detectar. Y en función de eso, él planteaba otra pregunta. No te corregía, te daba una pregunta para que tú te dieras cuenta dónde estaba tu error y pudieras formular una nueva definición. Y así te iba guiando hacia la verdad. Entonces, fíjate, acá dice que la ironía es un momento clave de la mayéutica. Ya dije, la mayéutica es un método dialógico, dialéctico. Hay un diálogo. Sócrates se dedica básicamente a hacer preguntas, pero hay un diálogo. ¿Por qué la ironía es un momento clave? ¿Qué implica la ironía? Fíjate, te había dicho que la verdad no es fácil de alcanzar. Es doloroso a veces, igual que dar a luz. Fíjate, ¿ah? Sócrates decía, así como a las mujeres les duele dar a luz físicamente, al hombre también le duele alcanzar la verdad. ¿Por qué? Porque el primer paso para alcanzar la verdad es reconocer nuestra ignorancia. Solo sé que nada sé. Esta frase yo sé que suena graciosa, ¿no?
pero es muy profunda, porque Sócrates lo que está queriendo decir es, yo al menos reconozco que no sé nada. Y el reconocer que no sé nada es fundamental para alcanzar el conocimiento, para alcanzar la verdad. Mientras que si tú crees que sabes algo, no vas a alcanzar el conocimiento, no vas a buscar el conocimiento, tú solamente buscas aquello que no tienes, ¿cierto? Ahora, él cuando discutía con personas, discutía, o sea, él iba a buscar a las personas que se suponía que eran expertas. Por ejemplo, como te acabo de decir, ¿no? Un juez. ¿Quién mejor que un juez, que es el que se encarga de impartir justicia, para decirme qué es la justicia? Y eso hacía Sócrates. Iba a buscar, supongamos, al juez más conocido, más famoso, más reputado de su época. Y le preguntaba, ¿no? He venido donde usted porque todos dicen que usted es el juez más justo. Y como usted es el juez más justo, ¿no? Es experto en justicia, usted debe ser el que mejor responda qué cosa es la justicia. Le preguntaba eso y el juez no sabía responderle, ¿no? Y Sócrates se quedaba sorprendido porque decía, pero ¿cómo? Si es un experto, ¿cómo no va a saber qué es la justicia si todos los días su trabajo consiste en eso, en impartir justicia? Entonces, ¿de qué se dio cuenta Sócrates? De que aquellos que creían saber no sabían nada, no sabían lo que ellos decían saber. Y Sócrates decía, bueno, al menos yo sé que no sé nada, solo sé que nada sé. Pero eso ya es una ventaja, porque solo el que reconoce su ignorancia en un tema, ¿sí? Va a buscar aprender, conocer, entender. Pero el que cree que ya sabe algo, no va a buscar, no se va a preguntar, no se va a cuestionar, va a asumir que ya sabe y muchas veces lo que sabe o tiene es una idea incorrecta o equivocada acerca de eso. Entonces, fíjate, la ironía es, solo sé que nada sé. Evidentemente Sócrates no era un ignorante, es obvio. Alguien ignorante no sabe hacerte las preguntas exactas y precisas como para mostrarte tu error. Y él sabía hacer las preguntas precisas. Entonces, lo que estaba haciendo Sócrates en realidad era hacerse pasar por ignorante para propiciar que el otro fuera el que solo y con esfuerzo se acercara a la verdad. Y por eso critica tanto a los sofistas. Los sofistas, diría Sócrates, te dan definiciones, te dicen, mira, tú tienes que aprender que la justicia es esto, la virtud es esto. ¿Y dónde está el chiste? Es decir, ¿eso realmente es ayudar a razonar? Sócrates no quiere enseñarte lo que él cree que es la justicia, quiere enseñarte a razonar, a que tú mismo alcances el conocimiento de algo por tus propios medios, por tu propio esfuerzo mental, por tu propio esfuerzo racional. ¿Te das cuenta? Y para hacer eso, él tiene que fingir que no sabe nada, ¿no? Tiene que ser irónico, es decir, tiene que presentarse como un completo ignorante, ¿no? Y por eso es que también se ganó cierta antipatía, ¿no? Se ganó muchas enemistades porque evidentemente los sofistas, por ejemplo, con los que él dialogaba, discutía, se daban cuenta de que Sócrates no era ningún ignorante, ¿no? Pero se molestaban porque decían, bueno, tú te haces pasar por ignorante, pero en realidad parece que sabes muy bien qué es la justicia, qué es la virtud, porque al final nos haces preguntas y nos dejas en ridículo, ¿no? Nos haces preguntas para dejarnos en ridículo nada más. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, esa era la forma en que Sócrates te guiaba, digamos, hacia la verdad. No dándote definiciones, sino planteándote las preguntas precisas para que tú mismo fueras afinando la definición y de esa manera alcanzaras una opinión, una verdad, ¿no? Una, digamos, una idea más clara de qué era la justicia, la virtud, lo que fuera que estuvieran discutiendo. ¿Sí? Bien. Además, fíjate, la ironía es, se refiere también al hecho de que al ser irónico, Sócrates, digamos, ridiculizaba un poco ciertas ideas que tú ya tenías para que abandonaras esas ideas, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos ideas muy internalizadas acerca de lo que es algo, pero son equivocadas. Entonces, cuando Sócrates
un poco que se burlaba, ¿no?, con las preguntas o exageraba, ¿no?, las preguntas, como ridiculizando tu posición, lo que hacía era mostrarte que estabas equivocado, ¿no? ¿Para qué? Para que abandonaras esa forma incorrecta de ver las cosas y poco a poco tú mismo fueras construyendo tu propia, digamos, definición, una definición más cercana a la verdad, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora a Platón. Fíjate. Platón fue discípulo de Sócrates, ¿no? Eso lo saben muchos. Y escribió sus obras en forma de diálogos, precisamente para hacer referencia a lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? El método mayéutico, es un método dialógico, dialéctico. Platón en sus obras lo que hace es básicamente mostrar el método mayéutico, ¿no? Mostrar, y por eso es que Sócrates es la principal figura de los diálogos. Siempre aparece Sócrates, o casi en todas sus obras aparece Sócrates. Y Sócrates discutiendo, conversando con otras personas, ¿no? Entonces Platón quiere mostrar el método de su maestro, la mayéutica. Ahora, lo más importante de Platón es conocer su teoría de las ideas, ¿sí? Su teoría de las ideas. De manera así esquemática, simple. ¿En qué consiste la teoría de las ideas de Platón? Consiste en lo siguiente. Para Platón existen dos mundos, dos realidades. La realidad, digamos, que nosotros diríamos es la cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ahorita estás escuchando la clase, estás viendo una diapositiva, ¿no? El mundo sensible, la realidad cotidiana, es decir, la realidad que tú conoces a través de tus sentidos, de tu olfato, de tus oídos, de tu vista, de tu tacto, de tu gusto. En el día a día, digamos, nosotros nos relacionamos con el mundo de manera sensible, ¿sí? A través de nuestros sentidos. Pero el problema, dice Platón, es que este conocimiento del mundo a través de nuestros sentidos es superficial, ¿no? Es limitado, porque nuestros sentidos nos dan un conocimiento, digamos, temporal, no permanente. Las cosas cambian, ¿no? El mundo sensible cambia, las cosas envejecen, las cosas mueren, desaparecen, ¿sí? Se corrompen. Entonces, conocer la realidad o entender la realidad desde un punto de vista físico, sensorial, tiene sus limitaciones, ¿sí? Implica un conocimiento superficial acerca de las cosas. Pero hay otro mundo, el mundo de las ideas o de las esencias. Este mundo no es visible, sino que es inteligible. Es decir, no es un mundo que tú puedas conocer por tus sentidos, sino por tu inteligencia, por tu razón. Conocer de manera superficial es conocer a través de los sentidos, pero conocer a través de la razón es ir más allá de los sentidos. Y la razón es capaz de conocer lo que es inmutable, es decir, lo que no se mueve, lo que no cambia. La razón nos puede llevar a conocer lo que es eterno y por lo tanto lo que es perfecto. Y si tiene todas estas características, entonces este debe ser el mundo de ser real. Lo que es temporal, cambiante, imperfecto, lo que es lo que se corrompe, ¿eso será real? Obviamente Platón va a decir, no, lo que cambia, lo que es imperfecto es aparente, es inferior. El mundo sensible, por lo tanto, es inferior. Pero el mundo de las ideas, como es eterno, inmutable y perfecto, es el mundo verdadero. Entonces el hombre debe esforzarse por comprender esto que no cambia. Porque si comprende esto que no cambia, si conoce esto que no cambia, va a alcanzar un conocimiento verdadero, episteme, un poco como efectivamente actualmente nosotros entendemos la ciencia. Sabemos que la ciencia está continuamente progresando, es cierto, pero los conocimientos científicos son usualmente universales, es decir, tratan de explicar fenómenos, distintos fenómenos, pero que se repiten constantemente. Las leyes científicas son leyes precisamente porque son aplicables a varios fenómenos al mismo tiempo, ¿cierto?
Si no, no serían leyes. Y si no tuviéramos leyes científicas, no podríamos conocer nada. Las leyes científicas, precisamente lo que nos permiten conocer es aquello que es siempre igual, aquello que se repite constantemente. ¿Te das cuenta? En cambio, la doxa, opinión, es el conocimiento particular y la opinión cambia de un día para otro. La opinión hace referencia a un conocimiento muy específico de las cosas. La episteme, en cambio, la ciencia hace referencia a conocimientos universales. ¿Universales por qué? Porque son válidos también para distintos fenómenos y son válidos para todos los seres humanos. En la ciencia no hay opiniones, ¿cierto? Hay conocimientos válidos o inválidos, correctos o incorrectos, pero no hay opiniones. Un científico no te va a decir, bueno, es mi opinión, respétala. No, te tiene que demostrar que lo que él ha investigado es lo correcto, tiene validez. ¿Te das cuenta? Ahora, repito, el mundo de las ideas, de las esencias para Platón se alcanza a través de la razón. Por eso es inteligible, ¿sí? En cambio, el mundo sensible se basa en el conocimiento de los sentidos, que es superficial y además, como luego va a decir Descartes también, es el conocimiento de los sentidos es imperfecto. No, nos puede engañar, es engañoso, ¿sí? Las ilusiones ópticas, por ejemplo, las alucinaciones, que nos enseñan que los sentidos pueden equivocarse, ¿no? Que los sentidos son débiles. Entonces, no podemos conformarnos con un conocimiento sensorial de las cosas, sino que tenemos que aspirar a un conocimiento racional, es un conocimiento superior, ¿no? Obviamente es más difícil, pero es necesario. Y de ahí viene la famosa alegoría de la caverna o mito de la caverna, que en realidad es una historia que Platón se inventa para explicar de manera más simple su teoría de las ideas. ¿Sí? Es una alegoría porque no es que ocurra así realmente, sino que es como una especie de explicación, digamos, más simple, ¿no? Es así como Jesús, por ejemplo, explicaba a través de parábolas, ¿no? Historias que no habían ocurrido, pero historias que podían hacer más simple la explicación de una enseñanza moral, ¿no? En este caso, Platón se inventa esta historia, pero para que se haga más simple la comprensión de su teoría de las ideas, ¿no? Entonces vamos a narrar brevemente la alegoría, perdón, de la caverna para que entiendas un poquito mejor, ¿no? ¿A qué se refiere Platón? Fíjate, él dice, imagínate que hay un grupo de hombres que han vivido toda su vida en el fondo de una caverna y que lo único que han visto siempre han sido sombras que se proyectan ahí al fondo. Estos hombres están atados y precisamente por eso nunca han visto nada más. Incluso su cuello está fijo y solamente pueden ver lo que está frente a ellos. Pero de pronto uno de estos hombres logra desatarse y cuando se desata comienza a caminar por el interior de la cueva, de la caverna, y ve que hay otros hombres más atrás pasando unas figuras que son las que proyectan su imagen como sombras, ¿no? Que era lo que lo que él antes veía. Esto, por ejemplo, hasta aquí nomás ya puedes tener una interpretación, ¿no? Que muchos han hecho. Estos otros hombres que están detrás, ¿quiénes serían? ¿Quiénes son? Bueno, algunos dicen pueden ser aquellas personas que saben más que las personas comunes y corrientes, ¿no? La mayoría de personas vive viendo las apariencias, lo superficial, lo que parece, pero hay personas que manipulan muchas veces precisamente a la mayoría que se deja llevar por las apariencias, ¿o no? Por ejemplo, en la política, ¿no? Muchas veces nosotros nos fijamos en la sonrisa, en cómo parece que es amable una persona, ¿no? En lo que aparenta. Y muchas personas votan por un candidato en función de lo que aparenta ser, ¿no? Y luego con el tiempo se dan cuenta de que se equivocaron. Bueno, alguien podría decir, bueno, estas personas que están detrás precisamente son personas que pueden manipular a aquellos que se dejan llevar por las apariencias. Pueden ser también personas poderosas, ¿no? Que tienen las herramientas, los instrumentos para manipular la opinión de la mayoría, ¿no? Que solamente se deja guiar por las apariencias y que no analiza, no investiga más, ¿sí? Pero este hombre que sale, que comienza a salir, no solamente se queda acá, sino que se da cuenta de que hay una luz más fuerte
más fuerte, que es la luz del sol, ¿no? No solamente esta luz de la fogata, sino hay una luz más fuerte. Entonces llega a salir completamente de la caverna y descubre que hay un mundo completamente diferente que él ni se imaginaba que existía. Y esto representa el mundo de las ideas. Es decir, la caverna representa el mundo sensible y lo que está fuera de la caverna representa el mundo de las ideas, la verdadera realidad. Platón dice, así es, hay dos mundos. La mayoría vive toda su vida dentro de la caverna pensando que lo que ve al fondo de la caverna es la realidad, porque la mayoría se guía por sus sentidos y por las apariencias. Mientras que son muy pocos los que se atreven a usar su razón, ir más allá, analizar, razonar, argumentar y entender cómo es realmente la realidad. La mayoría no puede hacer esto o no se esfuerza lo suficiente y por eso la mayoría vive toda su vida en la ignorancia. El hombre que logra salir de la caverna es el hombre que ha alcanzado un conocimiento verdadero. Y este salir de la caverna se da gracias al uso de la razón. Ahora, reminiscencia, fíjate acá. ¿Qué es la reminiscencia? Es el conocimiento que consiste en recordar. Es decir, para Platón, el verdadero conocimiento simplemente consiste en recordar. Recordar lo que nuestra alma ya sabe, pero que ha olvidado. ¿Por qué? Porque el alma para Platón es inmortal. Es decir, evidentemente el cuerpo no es el que nos va a dar un conocimiento verdadero, porque el cuerpo está dominado por los sentidos. ¿A través de qué medio alcanza el conocimiento verdadero? A través del alma, no del cuerpo. Y el alma ya sabe, solamente tiene que recordar nada más. ¿Y por qué sabe? Porque es inmortal, porque ya ha vivido antes incluso de estar en el cuerpo en el que está en este momento. Fíjate, ¿ah? Entonces Platón dice que el hombre, fíjate, concepción antropológica, el hombre es un compuesto de dos elementos, por eso dice dualista, dos, alma y cuerpo. El alma es inmaterial e inmortal, es decir, no muere, ¿no? No muere. Mientras que el cuerpo es material y corruptible, es decir, se corrompe, degenera, envejece, desaparece, ¿cierto? Ahora, evidentemente, ¿cuál es superior? ¿Lo que es inmaterial e inmortal o lo que es material y muere? Evidentemente, el alma, que es inmaterial e inmortal. El alma, por lo tanto, como es inmortal, no muere, es preexistente al cuerpo, dice Platón. Es decir, existe antes de nuestro cuerpo. Nuestra alma ya ha existido antes. Y como ha existido antes, ha conocido en otras vidas otras cosas. Y por eso es que el alma solamente tiene que esforzarse por recordar lo que ya sabe. Porque el alma es más, dice Platón, ya ha estado en el mundo de las ideas, ya ha conocido las ideas. Y por eso solamente tiene que recordarlas a través de la razón. Bien, ahora, el alma es tripartita, tiene tres partes. El alma tiene una parte racional, vamos a ponerlo por acá, racional, ¿sí? Que es inmortal e inteligente. Fíjate, ¿ah? Esta es la parte más importante del alma. ¿Cuál es la parte más noble del hombre? Para Platón, la razón, su inteligencia. Eso es lo que hace inmortal al hombre, su inteligencia, su razón. Es la parte que más debemos preocuparnos en cultivar, así como decía Sócrates, acuérdate. Es la parte más importante, es lo que nos diferencia absolutamente de todos los animales. ¿Sí? El problema es que muchos no la cultivan. Ahora, aparte de esta parte racional, también el hombre tiene una parte pasional, que no necesariamente es mala en todos los sentidos. No, hay dos partes pasionales, fíjate, el alma irascible y el alma apetitiva. El alma irascible, esto suena a ira, ¿sí o no? Irascible. Sí, tiene relación. Sí. Platón va a decir, hay pasiones que son buenas, las que están en el alma irascible. Y hay pasiones que son malas, que son bajas, innobles, las que están en el alma apetitiva, la que está abajo. El alma irascible hace referencia a aquellas pasiones que despiertan a veces ira, cólera, ¿sí?
pero en un sentido, digamos que si se canalizan con la razón, pueden ser positivas, ¿sí? Jeremy, recién veo tu comentario acerca de la reencarnación. Sí, esto que estábamos explicando hace un momento acerca del alma inmortal, sí tiene que ver con la reencarnación, ¿no? Con la migración de las almas, ¿no? Para Platón el alma ocupa distintos cuerpos, ¿no? A lo largo de muchísimos años, él dice a lo largo de 10.000 años, ¿no? Y por eso nosotros, eso se parece un poco a la filosofía oriental, ¿no? Esta idea de que hay que tratar de purificarnos, de hacernos mejores en cada vida, para luego librarnos completamente del cuerpo, ¿no? Platón tenía un poco esa idea, ¿no? Que hay que ser mejores cada vez, ¿no? Hay que tratar de ser puros, hay que tratar de, precisamente por eso, cultivar nuestra razón, ¿no? No dejarnos llevar por las pasiones para purificar, ¿no? Nuestra alma y de esa manera ya no estar condenados a la reencarnación permanente, ¿sí? Ahora, fíjense, el alma irascible tiene que ver con esas pasiones que pueden ser canalizadas de manera positiva. Por eso son pasiones nobles. Por ejemplo, cuando tú ves una noticia acerca de un delito, ¿no? Y te da cólera, te molesta, ¿no? Y si tú pudieras, harías justicia, ¿cierto? Esa es una pasión noble, ¿sí? Porque buscas la justicia. La justicia es algo bueno, no es algo malo. Sería bueno que nosotros viéramos miles de injusticias y no nos provocara eso ninguna sensación, ninguna emoción. ¿Eso sería normal? Bueno, Platón diría, no, no sería normal que tú veas, pues te enteres de un asesinato, de una violación y te da igual, ¿no? Que no te produzca ningún sentimiento de rechazo. Eso sería más bien algo raro. Lo normal y bueno es que un delito, una injusticia, ¿no? Te dé cólera. Pero la cuestión es que esa cólera, esa rabia, esa molestia, sea bien canalizada. Porque si tú te dejas arrastrar por lo que está abajo, por las pasiones innobles, lo que vas a lograr es que puedas terminar cometiendo tú mismo un delito. En cambio, si tu razón guía tu emoción, vas a poder alcanzar la justicia. Por ejemplo, un juez, ¿sí? Un juez puede indignarse, claro, él es un ser humano, se va a indignar, pero también tiene que impartir justicia con inteligencia, ¿no? No solamente es dejarte llevar por la emoción. Ahora, el alma apetitiva, que es lo más bajo, está relacionado con las pasiones innobles, ¿sí? Con lo innoble. Por ejemplo, el deseo de riquezas, el deseo de honores, pero el honor por el honor. O sea, no simplemente porque uno puede desear ser reconocido, ser famoso por algo bueno, pero hay personas que no les interesa qué medios usan con tal de ser famosos, con tal de tener honores, ¿no? El deseo de placeres, por ejemplo, ¿no? Ese es el alma apetitiva, las pasiones más bajas. Todos los hombres, fíjate, para Platón, tienen en su alma estos tres elementos: la razón, las pasiones nobles y las pasiones innobles. Todos. Pero la cuestión es cómo hacemos que la razón guíe y contenga, sobre todo, las pasiones más bajas. Cómo las tenga a raya, no haga que no se desborden. Ese es el trabajo más difícil, que la razón se imponga, que la razón gobierne dentro de nosotros mismos, ¿no? Que no es fácil, va a decir Platón. Bien, vamos a pasar ahora a Aristóteles. Fíjate, Aristóteles, como tú sabes, fue discípulo de Platón. Sin embargo, él va a estar en desacuerdo acerca de algunas cosas que decía su maestro. Pero eso no quiere decir, ojo, que no tuviera influencia de Platón. Él recibió mucha influencia de Platón. Pero digamos que su análisis acerca de lo que planteaba Platón va a ser distinto, ¿sí? Primero, fíjate, llamó a la metafísica filosofía primera o teología. La obra más importante de Aristóteles se llama Metafísica. Y la metafísica es la más conocida, la más importante, precisamente porque ahí define qué es la filosofía. Y dice, la filosofía es el estudio, no, la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe. Metafísica. Meta en griego significa más allá.
Física, physis, naturaleza. Es decir, la filosofía se dedica a estudiar lo que va más allá de lo físico, de lo natural, de lo que podemos observar a simple vista. ¿Sí? La filosofía indaga racionalmente, pero partiendo de lo material, acerca de cuáles son las causas de todo lo que existe. Y al final, ¿sí?, en el último capítulo de la metafísica, Aristóteles llega a la conclusión de que aquello que causa el movimiento de todo lo que existe es el primer motor. Y como es aquello que causa el movimiento de todo, es algo casi divino. Y por eso le llama Theos. Theos en griego significa Dios. En pocas palabras, al final de su obra llega a la conclusión de que si las cosas funcionan como funcionan en el mundo natural, si hay movimiento, hay crecimiento, hay generación y todo, es porque debió haber habido un primer movimiento, un primer motor. Y ese primer motor, del que depende todo, tiene que ser un ser supremo y por lo tanto un ser divino, Dios. Así le llama Aristóteles. Y por eso la filosofía al final es una especie de teología, es decir, de un estudio de Dios. ¿Sí? Porque al final tú tienes que decir cuáles son las características de este motor, ¿no? Has llegado, por lo tanto, a la conclusión, dice Aristóteles, de que hay una especie de ser divino que es el que propicia el movimiento de todo. Sin él, nada sería lo que es. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Aristóteles criticó a Platón? Eso es lo más importante que tú tienes que saber. ¿Por qué criticó la teoría de las ideas de Platón? Porque Aristóteles va a considerar que hay un error básico que cometió Platón, que es dividir el mundo, decir que hay dos mundos, decir que hay una verdadera realidad. ¿Recuerdas? El mundo de las ideas, voy a retroceder. El mundo de las ideas por un lado y el mundo sensible por otro lado. ¿Cuál es superior? El mundo de las ideas para Platón. ¿Cuál es inferior? El mundo sensible. ¿Cuál es verdadero? El mundo de las ideas para Platón. ¿Cuál es falso, aparente? Mundo sensible. ¿Sí? ¿Qué va a decir Aristóteles? El único mundo que existe es el mundo sensible. En pocas palabras, el mundo de las ideas o las esencias no existe para Aristóteles. El único mundo que existe para Aristóteles es el mundo sensible. Pero ojo, ojo, eso no significa que Aristóteles creyera que no existen las ideas. Las ideas, las esencias existen, pero no en otro mundo, no como algo separado. Ahí está la cuestión, fíjate, ¿ah? Para Aristóteles, las ideas o esencias no están separadas del mundo sensible, están en el mundo sensible. ¿Sí? A ver, te explico. Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Una idea de algo material, algo concreto, ¿ya? La idea de caballo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos por un lado la idea de caballo, la esencia de caballo, el concepto de caballo, ¿sí? Y por otro lado tenemos los caballos particulares, ¿sí? Un caballo negro, un caballo blanco, un caballo marrón, un caballo chico, un caballo grande, un caballo peruano, un caballo árabe, etc. Fíjate acá. Platón, Platón diría, en el mundo sensible, donde todo es temporal, cambiante y perfecto, están los caballos particulares en el mundo sensible. En el mundo de las ideas, esencias, está la idea de caballo, que no cambia, es eterno, es perfecto, no depende de la materia, ¿no? Sí. Y por eso es el mundo perfecto, dice Platón. Pero Aristóteles diría, no, en el mismo mundo sensible, supongamos que tenemos un caballo real acá en el mundo sensible. Fíjate, ese caballo particular no sería un caballo si no tuviera ciertas características, si no tuviera una esencia. Es decir, la esencia no está en otro lado, está en el caballo mismo. Y nosotros conocemos la esencia por nuestra razón, porque nuestra mente abstrae, es capaz de abstraer, ¿no? Hacer un proceso de abstracción de los rasgos más importantes
de ese animal para entender qué es un caballo. Por eso podemos ver caballos muy diferentes, muy distintos, y sin embargo darnos cuenta de que todos son caballos. Si el caballo sensible, el caballo físico particular, no existiera, ¿sí? O no lo viéramos, nunca lo hubiéramos visto, no tendríamos idea de caballo. Es decir, conocemos la esencia de caballo porque hemos conocido un caballo particular, ¿sí? Porque hemos visto un caballo particular. Si nuestros sentidos no nos hubieran hecho conocer un caballo particular, no sabríamos qué es un caballo. Entonces el conocimiento sensible es importante. El punto de partida de nuestro conocimiento siempre son nuestros sentidos, ¿sí? Y las ideas, esencias de algo están en las mismas cosas. Por ejemplo, tu esencia, aquello que hace que tú seas tú y no seas otra persona. ¿Dónde está? ¿En otro mundo? No, Aristóteles diría, está en ti mismo, ¿sí? Y lo único que necesitamos hacer en todo caso es abstraer o a través de nuestra razón percatarnos de cuáles son esas características que te hacen único a ti. Pero no es que existen en otro mundo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, fíjate, lo que él propone es la teoría de la sustancia. Teoría de la sustancia. ¿Qué es una sustancia? Una cosa, una persona, un animal, cada ser particular, las cosas individuales que existen en el mundo. Por ejemplo, yo soy una sustancia. Tú eres una sustancia. Un perro es una sustancia. Tu laptop o tu computadora es una sustancia, una taza es una sustancia. Todo lo que existe son sustancias. ¿Y qué es el mundo? El mundo es un conjunto de sustancias. ¿Sí? Ahora, ¿de qué está hecha una sustancia? De una parte material, fíjate, y de una parte formal. Material, la materia de la que está hecha. Yo soy una sustancia, tengo un cuerpo, es mi materia, y tengo una forma, mi esencia, lo que hace que yo sea yo y no sea otra persona. Una mesa igual, materia, supongamos de madera. La madera es su materia. Y su forma, las características que hacen que esa mesa sea una mesa y no sea una silla, una carpeta u otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, todas las cosas tienen una parte material y una parte esencial o formal. ¿Sí? Bien. Ahora, finalmente, la teoría de las cuatro causas. Todas las cosas que existen, todas tienen cuatro causas para su existencia. Es decir, no existirían si no tuvieran estas cuatro causas. Causa material, ya la vimos. La materia de la que está hecha algo. Una mesa de madera está hecha de madera. Sin la madera, la mesa no existiría. Causa formal, los rasgos que la hacen ser una mesa. Tiene ciertas características. Si no las tuviera, no sería mesa, sería otra cosa. Causa eficiente, fíjate, causa eficiente. El que la ha construido, la ha hecho, la ha generado. Si es una mesa de madera, un carpintero, ¿sí? Si fuera una escultura, un escultor, ¿sí? Si fuera un ser humano, ¿quién te ha hecho? Tus padres. Sin tus padres tú no existirías. Causa eficiente es la que genera, crea, construye, fabrica. Y causa final, ¿para qué está hecha esa cosa? Por ejemplo, una mesa está hecha para cumplir una función, tiene una utilidad, ¿sí? O aquello hacia lo que tiende, ¿sí? ¿Cuál es la meta? Por ejemplo, un ser humano, para Aristóteles, ser feliz. Todos buscan ser felices. Es una finalidad, ¿sí? Bien, esas son las cuatro causas, ¿sí? Y las funciones del alma que tienen que ver con cuestiones también biológicas. Fíjate, función vegetativa, nutrirse, crecer, reproducirse. Eso lo hacen los hombres, los animales y las plantas. Función sensitiva, fíjate en el triángulo, a mitad. Los animales y el hombre tienen sensación, tienen movimiento, ¿sí? Las plantas no, para Aristóteles, ¿no? Ahora se sabe que sí. Y función intelectual, solo el hombre. Los animales no tienen razón, solamente el hombre es un animal racional. Son funciones del alma, funciones biológicas, ¿sí? Fisiológicas. Es diferente de Platón, ¿te das cuenta? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces les dejo las claves, ¿sí? Ahí tienen las claves. Y ya me despido porque ya son las 11 en punto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la próxima semana me dicen, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.